Te apartaron de una verdad que cambiaba por completo lo que estabas viviendo, y lo hicieron mientras te sonreían, mientras te daban medias respuestas, mientras sentías ese nudo raro que aparece, cuando algo no encaja aunque todo parezca normal. Lo más fuerte no es solo que hayan callado, lo más fuerte es que en el fondo ya lo estabas notando, en esos silencios que se alargan, en ese mensaje que llegaba frío, en esa promesa que siempre se quedaba a medio camino. Aquí se abre algo muy serio, porque no estás delante de una simple sospecha, estás delante del instante en que todo empieza a ordenarse, y cuando eso pasa, el teatro se viene abajo solo. Siento además que llevas tiempo haciendo esfuerzos por no pensar mal, por dar margen, por decirte que quizá estabas exagerando, igual que cuando una amistad cambia el tono, y finges que no pasa nada para no removerlo todo. Pero esta vez tu intuición no estaba creando fantasmas, estaba avisándote con una claridad que ahora se vuelve imposible de ignorar. Has convivido con señales pequeñas, casi domésticas, de esas que parecen tonterías hasta que un día se juntan, y forman una verdad entera, como una llamada que no se devuelve, un gesto cortante, una versión que cambia según quien pregunte. La herida no viene solo por lo que ocurrió, viene por el desgaste de haber sentido durante semanas, o incluso más, que te faltaba una pieza mientras otros actuaban como si todo estuviera bien. En tu caso, esa sensibilidad tan propia de un signo de aire como Libra, no te estaba confundiendo, te estaba mostrando que había algo escondido detrás de palabras bonitas, y de una calma demasiado ensayada. Veo a una persona concreta, alguien que ha cuidado mucho la imagen que daba ante ti, alguien que sabía muy bien qué enseñar, qué suavizar y qué callar, porque necesitaba mantener una versión cómoda de los hechos, para seguir teniendo el control. No hablo solo de alguien que mintió, hablo de alguien que organizó el ambiente a su alrededor, para que pareciera que el problema estaba en tu percepción, y eso deja una marca profunda, porque te hace dudar de lo que viste con tus propios ojos. Esa es la parte más injusta, la que de verdad agota, la sensación de haber sostenido conversaciones enteras, notando una corriente extraña por debajo, como cuando llegas a casa y repites una escena en la cabeza, porque algo te rozó por dentro y no supiste nombrarlo. Si quieres que esta verdad salga por fin a la luz, escribe abajo, se acabó la función, regala tu like y suscríbete al canal, porque lo que se está moviendo ahora deja a más de uno sin máscara. Y no termina aquí, porque lo que parecía una sola ocultación, en realidad estaba tapando algo más delicado, algo que cambia la lectura completa de lo que has vivido estos meses. No todo el mundo que te rodea ignoraba lo que pasaba, y esa parte pesa, porque hay un silencio compartido, una complicidad cobarde, una especie de pacto pequeño y sucio, que se sostuvo gracias a que nadie quería asumir el coste de decir la verdad. Puede que una amistad, un familiar, o alguien que entra y sale de tu vida, haya visto mucho más de lo que admitió, y ahora ese detalle empieza a tomar otro color. Cuando una verdad tarda tanto en salir, no suele ser por casualidad, suele ser porque había intereses, miedos, o vergüenzas demasiado grandes para mantener una conversación limpia. Lo impresionante es que no estás en el punto de derrumbarte, estás en el punto de entender, y eso da más poder del que imaginas, porque una cosa es sufrir por no saber, y otra muy distinta es empezar a ver el dibujo completo. Durante un tiempo creíste que el problema principal era la distancia, la frialdad, o esa sensación de estar caminando sobre suelo inestable, pero ahora se marca algo más preciso. Alguien movió piezas para que llegaras tarde a una verdad importante. Esto toca tu orgullo, toca tu confianza, toca incluso esa parte de ti que a veces prefiere aguantar un poco más, con tal de no romper algo de golpe, y sin embargo aquí hay una fuerza nueva, una decisión interna que ya no acepta migajas emocionales. Siento además que hubo un momento muy concreto, una tarde rara, una conversación breve, un gesto de alguien al oír un nombre, que fue como una grieta diminuta por la que se coló la realidad. Lo dejaste pasar, o intentaste dejarlo pasar, como tantas veces hacemos cuando estamos cansados, y no queremos abrir otro frente, pero esa grieta era el principio de todo. La verdad brutal no va solo de lo que te ocultaron, va también de por qué lo hicieron, y ahí aparece una mezcla de miedo y conveniencia, que retrata muy bien a quienes montaron este teatro. No soportaban que vieras con claridad, porque en cuanto lo vieras ibas a cambiar tu posición, tu entrega, tu manera de esperar, y eso para ciertas personas es perder una ventaja. La manipulación más dañina no siempre grita, a veces se sienta contigo, te escucha, te dice que todo va bien, y luego se beneficia de que sigas sin saber.
Aquí entra una capa todavía más profunda, porque también hay algo que te has estado ocultando sin querer, no por debilidad, sino por puro cansancio emocional, y me refiero a esa certeza de que ya no podías seguir sosteniendo lo mismo, con la misma fe. Has querido ser justo. Has querido comprender contextos, heridas, excusas, ritmos ajenos, porque no te gusta actuar desde la dureza, pero hay momentos en los que seguir entendiendo a otros se convierte en una forma de abandonarte. Quiero saber si también te ha pasado eso de salir de una charla y quedarte con mal cuerpo sin poder explicar por qué, porque esa sensación tan humana dice muchísimo más de lo que parece. Lo importante es que esa confusión empieza a terminar, y cuando termina, no deja todo como estaba, deja una claridad que obliga a recolocar vínculos, rutinas y decisiones. Veo que una parte de esta historia tiene relación con algo que se te prometió y no se cumplió, o con una intención que te presentaron de una manera y se estaba viviendo de otra muy distinta. Puede hablar de amor, puede tocar una amistad estrecha, incluso una cuestión de trabajo o dinero, porque aquí lo central no es la etiqueta del vínculo, sino la doble cara con la que te trataron. Hubo palabras que buscaban tranquilizarte, pero debajo de ellas se estaba cocinando otra realidad, y eso explica por qué cada vez que intentabas relajarte, volvía esa inquietud como una mosca insistente en un día de calor. No estabas siendo desconfiado ni dramático, estabas captando un desajuste real entre lo que te decían, y lo que ocurría cuando no mirabas. Lo que viene ahora es fuerte, porque ese desajuste no fue puntual, fue sostenido, y eso cambia por completo la responsabilidad de quien lo provocó. Hay una persona que quiso proteger su imagen, más que proteger el vínculo contigo, y esa elección habla sola. Se preocupó más por quedar bien, por no ser descubierto, por mantener una apariencia de normalidad, que por el daño que te estaba causando al dejarte en una niebla emocional. Cuando alguien hace eso, no está confundido, está eligiendo su comodidad por encima de tu paz. Lo curioso es que al revisar lo vivido, empiezan a cobrar sentido escenas que antes parecían sueltas, como una cancelación de última hora, un comentario extraño que en su momento pasó desapercibido, o esa impresión de que siempre había una versión oficial demasiado limpia. Ahí se ve el cambio de interpretación, porque lo que antes parecía despiste, ahora parece cálculo, y lo que sonaba a torpeza, ahora empieza a oler a estrategia. Esto no significa que todo haya sido falso, y ese matiz es importante, porque precisamente el teatro funciona mejor cuando mezcla momentos auténticos con ocultación, cuando da lo suficiente para que dudes de ti al sospechar. Siento también una presencia protectora, algo muy sereno acompañándote en este proceso, como si desde dentro y desde arriba te estuvieran empujando a no volver a traicionarte por quedar en paz, con quien no supo cuidar de ti. No es casual que esta verdad se active ahora, se activa porque ya estás en condiciones de sostenerla sin romperte. En tu vida cotidiana esto se ha notado más de lo que quizá reconoces, en el sueño irregular, en el cuerpo pidiendo descanso, en la concentración que se va por momentos, en esas tareas normales que de pronto pesan el doble, porque llevabas una carga emocional escondida. A veces el alma entiende antes que la cabeza, y entonces te encuentras dejando el móvil boca abajo, posponiendo una respuesta, mirando una pantalla sin leer nada, como quien presiente tormenta aunque aún no haya caído la primera gota. Lo que se destapa no llega para hundirte, llega para liberar energía retenida, y eso empieza a cambiar incluso tu manera de respirar dentro de esta historia. Aquí aparece otro giro, porque parte de la verdad tiene relación con celos, comparación o temor a que tú vieras tu propio valor, y dejaras de aceptar menos de lo que mereces. No era solo ocultarte algo, era mantenerte en una posición más insegura, más pendiente, más dispuesto a justificar lo injustificable, y esa jugada se sostiene mientras la otra parte crea que sigues esperando. Dime abajo si eres de los que notan enseguida cuando alguien cambia el tono, porque esa pequeña diferencia, esa que otros pasan por alto, en esta historia ha sido una pista clarísima. Cuando alguien teme tu claridad, intenta nublarte, y eso es exactamente lo que percibo aquí, una campaña sutil para que no vieras lo evidente, hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar con fuerza. Pero no ha sido demasiado tarde, y esa es una de las noticias más poderosas de toda esta lectura. De hecho, el momento llega en un punto muy exacto, cuando ya has acumulado experiencia, cuando ya has visto patrones repetirse, y cuando tu paciencia, que tantas veces fue noble, por fin entiende que poner límites también es una forma de amor propio. La verdad no llega para que mendigues explicaciones, llega para devolverte criterio.
Además, se mueve una justicia muy concreta, no necesariamente ruidosa, pero sí efectiva, porque quienes sostienen un teatro demasiado tiempo, acaban fallando en detalles que no pueden controlar. Una palabra mal medida, una contradicción en el momento menos pensado, alguien que se cansa de tapar, una conversación escuchada a medias, un gesto de nervios cuando se toca cierto asunto, todo eso empieza a abrir grietas por las que entra la luz. Y aquí el destino no está dormido, está observando, y está acomodando circunstancias para que puedas ver sin pedir permiso. Hay algo profundamente reparador en eso, sobre todo si vienes de periodos en los que sentías que dabas más explicaciones de las que recibías, más paciencia de la que te ofrecían, más verdad de la que estaban dispuestos a soportar. Lo que parecía controlado está perdiendo estabilidad, y quienes se creían seguros, van a notar que el suelo se mueve bajo sus propios pasos. A veces la vida no castiga de inmediato, primero deja que cada uno muestre quién es de verdad. Veo también un tema relacionado con un pasado que vuelve a ser revisado, una escena antigua, una etapa que pensabas cerrada, o una persona que ya te había dado señales de incoherencia, y ahora repite el patrón con otra cara. Esto duele, y al mismo tiempo alivia, porque confirma que no eras el problema, confirma que aquello que te hizo sentir pequeño no nació de una falta tuya, sino de una incapacidad ajena para sostener la honestidad. Cuando por fin se junta esta información, cambia incluso la manera en que te miras al espejo, porque dejas de leer tu historia desde la culpa, y empiezas a leerla desde la lucidez. En el terreno afectivo esto es especialmente intenso, porque noto sentimientos reales por tu parte, entrega sincera, ganas de entender, ganas de construir, incluso cuando algo empezaba a desmoronarse. El golpe no viene solo de la mentira, viene de haber apostado de verdad, mientras la otra parte administraba lo que te daba según su conveniencia, como quien abre y cierra una puerta, para no perder del todo a quien aún le sirve. Pero hay algo que cambia ahora, y cambia para siempre. Dejas de pedir señales imposibles a alguien, que eligió la confusión como herramienta, y eso abre un espacio que llevaba tiempo esperando por ti. Esa pequeña acción te ancla, te devuelve al presente, y el presente es justo donde empieza tu recuperación de poder. Siento además a una persona cercana, quizá alguien con carácter tranquilo, que ha notado tu desgaste sin que le hayas contado todo. Es alguien que observa más de lo que habla, alguien que quizá un día te dijo una frase corta, casi sencilla, pero que llevaba dentro una verdad enorme, de esas que al principio molestan y luego acompañan. Esa persona puede convertirse en apoyo, no para decidir por ti, sino para sostenerte mientras terminas de aceptar lo que ya sabes. La lectura no se queda en descubrir la mentira, va más allá, porque la pregunta verdadera es ¿qué haces con la claridad, cuando por fin la tienes delante? Y aquí te veo eligiendo distinto, aunque te cueste, aunque una parte de ti quisiera aún escuchar una explicación impecable, que arreglara el daño, porque la necesidad de cierre a veces engaña mucho. Lo que sana no siempre es entender cada detalle, a veces sana reconocer que ya has visto suficiente, que no necesitas un juicio completo para saber, que ahí ya no podías quedarte igual. Este punto marca un antes y un después, porque la persona que salga de aquí, no va a volver a tragarse la misma película con el mismo corazón abierto. Si esto toca trabajo o dinero, la verdad ocultada tiene que ver con acuerdos poco claros, méritos que no se reconocieron, información retenida, o movimientos hechos a tus espaldas para dejarte en desventaja. Puede ser algo tan concreto como una oportunidad que no te contaron, un cambio que se decidió sin avisarte, o una promesa económica que se fue aplazando hasta desgastarte. Lo importante es que aquí también se cae una careta, y quien parecía impecable empieza a mostrar costuras. Lo más potente es que al romperse el teatro, no solo se evidencia la otra parte, también se revela tu capacidad de rehacerte muy rápido, cuando dejas de invertir energía en descifrar a quien no quiso ser claro. Hay un renacer práctico, no solo emocional, te organizas mejor, duermes distinto, ordenas papeles, pones distancia, vuelves a recuperar apetito por planes pequeños que antes te costaban, y eso es señal de que tu fuerza estaba intacta, solo estaba ocupada sobreviviendo. Me interesa saber si también eres de los que necesitan unos minutos de silencio, después de una decepción, porque ese gesto tan simple, tan de vida real, aquí tiene un significado enorme. Aparece además una recompensa tardía, y esto me gusta mucho, porque se ve como una corrección del destino, una especie de ajuste que no borra lo vivido, pero sí devuelve equilibrio.
Puede llegar como una conversación que confirma lo que sospechabas, una información que aparece por otra vía, una disculpa que no esperabas, o una oportunidad nueva que entra justo cuando decides no tolerar más lo viejo. Ese movimiento tiene algo muy limpio, porque no depende tanto de perseguir a nadie, como de colocarte donde ya no te pueden tratar del mismo modo. Cuando recuperas tu sitio, cambian las respuestas que atraes, cambian las personas que se acercan, cambian incluso los tiempos de lo que se abre ante ti. Y aquí el tiempo juega a tu favor, porque cuanto más te afirmas, más rápido cae lo que estaba sostenido con mentira. No te voy a pintar esto como un camino sin emoción, porque habrá momentos de rabia, de incredulidad, incluso de tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. Esa mezcla es normal, muy humana, como cuando guardas una conversación antigua y tardas en borrarla no por apego, sino porque una parte de ti todavía está intentando entender en qué momento se torció todo. Pero la diferencia es que ya no te quedas atrapado ahí, ahora atraviesas el dolor con conciencia, y eso te permite salir con dignidad, en lugar de salir arrastrando preguntas infinitas. Hay también una lectura espiritual muy fuerte en todo esto, y es que lo que se rompe ahora no es solo un engaño externo, también se rompe un patrón de tu historia. Se corta la repetición de tolerar ambigüedades por amor, por lealtad, por paciencia, por miedo a parecer duro, y eso tiene un valor inmenso, porque no afecta solo a esta situación, afecta a todo lo que venga después. En tu camino se marcan ancestros o guías protegiendo este proceso, no para que evites toda prueba, sino para que ya no aceptes las pruebas que vienen vestidas de manipulación. Quiero saber si alguna vez te ha pasado eso de sentir una certeza muy clara, y aún así intentar convencerte de lo contrario, porque ese pulso interno lo estamos cerrando ahora mismo. Cuando reconoces esa vieja costumbre, dejas de pelear contigo y empiezas a estar completamente de tu parte. Y ahora viene algo que cambia mucho el tono, porque donde antes había teatro, se abre una etapa de hechos. Ya no vas a tener que interpretar silencios eternamente, ya no vas a vivir a base de intuición y migas, porque se mueven personas y circunstancias mucho más directas. Esto puede traer una conversación definitiva, un corte claro, o una entrada nueva en tu vida, que contraste tanto con lo anterior que te haga ver, por comparación, cuánto habías normalizado. Siento una mejora muy tangible en tu forma de elegir vínculos, y eso puede empezar antes de lo que piensas, casi en cuanto asumas que lo vivido no define lo que mereces. Hay alguien por venir, o alguien ya presente pero todavía discreto, cuya mayor diferencia será la claridad, una persona que no te haga perseguir, adivinar, justificar, ni esperar en un pasillo emocional. Eso no significa perfección, significa honestidad, y para ti eso va a sentirse casi como descansar, por primera vez después de mucho ruido. Cuando has estado demasiado tiempo en una dinámica extraña, la paz al principio incluso desconcierta, porque una parte del cuerpo sigue esperando el sobresalto. Pero esa paz será real, y poco a poco empezarás a reconocerla como hogar, y no como aburrimiento. También veo que recuperas voz, y esto es precioso, porque has estado midiendo palabras, tragando respuestas, buscando el momento correcto para no incomodar, y ese cálculo te ha consumido muchísimo. Ahora cambias de registro, dices menos, pero dices más claro, no te justificas tanto, no entregas pruebas de tu dolor para que te crean, y esa nueva firmeza reordena por completo las relaciones a tu alrededor. Las personas honestas se acercan mejor a una verdad tranquila, que a una herida suplicante. Las personas que vivían cómodas con tu duda, en cambio, van a notar enseguida que ya no tienen el mismo acceso. Ahí entenderás que parte del teatro se sostenía, porque esperaban tu eterna disponibilidad emocional. Pues bien, esa disponibilidad se está retirando, y con ella se cae la función. En el entorno de aire al que pertenece Libra, hay una capacidad natural para ver varios lados de una historia, para mediar, para contemplar motivos ajenos, y eso es hermoso, pero también puede convertirse en una trampa, si lo usas para disculpar lo que ya fue demasiado. Esta lectura te devuelve el equilibrio justo, ni dureza por despecho, ni comprensión infinita que te borre del centro. La verdad brutal te duele porque tienes corazón, pero te libera porque ya no te permite vivir engañando a tu propia intuición. Veo además un movimiento favorable en casa, rutina o espacio personal, como si necesitaras limpiar, mover cosas, tirar papeles, cambiar de sitio objetos, abrir ventanas, renovar una parte de tu mundo para acompañar lo que estás cerrando dentro. No subestimes eso, porque a veces el alma avanza mejor,
cuando las manos hacen algo sencillo y concreto. Además, ordenar también puede ser una forma de despedida y de llamada a lo nuevo. Lo nuevo viene con noticias, y aquí sí se marcan señales de avance muy terrenales: una llamada, una propuesta, una conversación inesperada, una aclaración que destraba algo, un dinero que se regulariza, o una puerta laboral que parecía cerrada y de pronto responde. Ese tipo de giro llega después del agotamiento, no antes, como si la vida quisiera demostrarte que soltar una farsa deja sitio real para lo que sí puede crecer. Si eres de los que cuando necesitan pensar se ponen a caminar, a recoger la casa, o a ordenar un cajón, me encantará leerte abajo, porque esas manías tan normales también cuentan quién eres. Lo importante no es solo lo que llega, sino desde qué lugar lo recibes, y lo recibes ya sin hambre de validación, sin esa urgencia antigua que te hacía aceptar menos de lo que merecías. Hay otra cosa que quiero que entiendas bien, y es que no necesitas convertirte en detective de nada, para que esto se resuelva. La verdad tiene una forma muy suya de salir, cuando la mentira se vuelve demasiado pesada para sostenerla, y aquí eso está pasando. Tu papel no es perseguir, tu papel es observar, escuchar, recordar detalles, y no regalar de nuevo el beneficio de la duda a quien ya te dio razones para cuidarte. Esa posición cambia todo, porque te saca del desgaste y te coloca en autoridad sobre tu propia historia. Además, cuando dejas de pedir claridad a quien no quiere darla, algo casi mágico ocurre. La claridad empieza a llegar desde otros sitios y con menos esfuerzo, porque ahí se rompe del todo el hechizo del teatro. Siento que muy pronto, en un lapso que se mide más por conversaciones pendientes que por calendario, vas a recibir una prueba suficiente para no seguir dudando. No tiene por qué ser escandalosa, de hecho puede ser un detalle sobrio, una pieza pequeña que encaje con demasiada precisión como para seguir negándola. Y curiosamente, en lugar de hundirte, eso te va a dar una paz rara, la paz de dejar de discutir con una verdad que ya estaba llamando a tu puerta. En el amor, si hubo alguien que te dejó en pausa, que aparecía y desaparecía según convenía, o que jugó con tu percepción mientras sostenía otra realidad, ese patrón se termina porque tú lo terminas. Puede haber intento de explicación, incluso acercamiento, quizá una mezcla de culpa y miedo a perderte, cuando ya noten que tu energía no está disponible como antes. Pero la gran diferencia es que esta vez, no te van a encontrar en el mismo lugar emocional. Dime si también te ocurre que cuando por fin te decepcionas de verdad, se te apaga algo por dentro y ya no hay vuelta fácil, porque esa frontera íntima tiene mucho que ver con lo que estás atravesando. Esa frontera no es frialdad, es respeto por ti, y una vez aparece, cambia la historia completa. Si esto toca amistades o familia, el teatro puede haber estado sostenido por comentarios a medias, versiones maquilladas, o una especie de protección malentendida, que en realidad te dejó fuera de una verdad que necesitabas conocer. Aquí también llega un ajuste, porque alguien habla más claro, alguien se posiciona, o alguien queda expuesto por su propia inconsistencia. Y aunque al principio remueva, después agradecerás haberlo visto, porque ya no tendrás que seguir sonriendo en reuniones o conversaciones, donde algo dentro de ti sabía que faltaba verdad. Lo que más me gusta de todo esto es el cierre luminoso que se abre para ti, porque después de tanto desgaste no se ve vacío, se ve reconstrucción. Recuperas alegría en cosas simples, recuperas presencia, recuperas ganas de mirar hacia adelante, sin sentir que estás dejando una tarea emocional sin hacer. Incluso tu intuición se vuelve más limpia, menos ansiosa, más fiable, porque deja de estar mezclada con la necesidad de ser aceptado o elegido, por quien no supo estar a la altura. La justicia que llega aquí no siempre será un aplauso externo, a veces será algo todavía mejor: dormir tranquilo, comer en paz, dejar de revisar señales, volver a reír sin esa nube de fondo. Y quien te ocultó la verdad, tarde o temprano, tendrá que convivir con el ruido de su propia máscara rota. Quiero que te quedes con una certeza muy concreta: no has perdido el tiempo, no has sido ingenuo, no te has equivocado por sentir hondo. Viviste una lección dura, pero de ella sales con una visión mucho más fina de las intenciones ajenas, y con una fidelidad nueva hacia lo que sientes cuando algo no encaja. La etapa que se abre te pide 3 cosas sencillas y poderosas: escuchar lo que ya sabes, no negociar tu paz, y aceptar solo lo que venga con hechos. Si alguien quiere seguir en tu vida, tendrá que traer coherencia, tendrá que sostener palabras con presencia, tendrá que hablar claro incluso cuando incomode. Si aparece una oportunidad nueva,
laboral, afectiva o personal, mira cómo te hace sentir en el cuerpo, si hay calma, si hay continuidad, si no te deja interpretando humo, porque esa será tu brújula más fiable a partir de ahora. Y si necesitas llorar un poco por lo que se rompe, hazlo sin vergüenza, porque llorar también limpia el escenario antes de empezar la obra correcta. Todo indica que se acerca una fase mucho más limpia, mucho más digna, y profundamente merecida para ti. En resumen, te ocultaron una verdad brutal, pero no han podido enterrarla, y precisamente ahora, cuando menos margen tienen para sostener la apariencia, todo empieza a mostrar su verdadera cara. El teatro se les rompe porque tú ya no participas, porque la vida aprieta donde hay falsedad, y porque lo que estaba destinado a ser visto no puede seguir encerrado. Quédate con la claridad, con la recuperación de tu sitio, con la paz que llega después del desconcierto, y vuelve conmigo en la próxima lectura, que aún hay mucho bueno esperándote.